Muy bien. Primera de Pedro, por favor, acompáñeme. Vamos a abrir esta charla, enseñanza, como usted quiera llamarlo. Algunos dicen, no diga charla, que eso es. Estamos hablando de la palabra del Señor. Bueno, pero estamos charlando. Primera de Pedro 4:10, por favor. Dice, cada uno y una, la mujer también tiene dones, eso es importante. Cada uno y una, según el don que recibió, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Primera de Corintios 12:7 dice, y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. ¿Qué es un don espiritual? Un don espiritual es cualquier destreza que el Espíritu Santo imparte en la persona y se usa en cualquier ministerio, vamos a darle esa palabra, ministerio o servicio, de la iglesia local. Según Pedro y según Pablo, lo que hemos visto aquí, todos y todas recibimos del Espíritu Santo por lo menos un don, una destreza, una capacidad para edificarnos unos a otros, o sea, para edificar el cuerpo del Señor, que es la iglesia. Don viene de la palabra griega, bueno, aquí lo he puesto en castellano para que se entienda, carisma o charisma, la cual deriva de charis, la cual es gracia. Entonces, un don es un regalo, una capacidad que el Señor da por pura gracia a sus hijos para que lo desarrollen dentro del cuerpo de redimidos, para edificación mutua. Vamos a ver más adelante que los corintios no hacían eso, sino que se jactaban de que tenían los dones más espectaculares en detrimento de otros que no los poseían. Pero los dones espirituales yo los catalogo en dos áreas, naturales o sobrenaturales. ¿Cuáles son los naturales? Bueno, los naturales son las capacidades que tenemos cada uno de nosotros. A lo mejor unos tienen capacidad administrativa, otros pues, son maestros, son oradores, otros tienen una capacidad de inteligencia y por eso son maestros, etcétera, etcétera. Otros tienen unas capacidades para trabajar con las manos, en oficios. Son capacidades naturales que todos tenemos cuando venimos al mundo. No somos peras o manzanas que no hacemos nada. O sea, somos personas que nos desarrollamos. ¿Y para qué son los dones las capacidades naturales? Bueno, para desarrollarnos ¿dónde? En nuestro mundo. Por eso se construyen seminarios, por eso se construyen micrófonos. ¿Cómo se han construido? Por las capacidades que las personas tienen dadas por Dios, para beneficio de todos. Todo redunda en un sistema comunal. Y los sobrenaturales, lo que vemos en la palabra, pueden ser pues, sanidades, o profecía, o discernimiento de espíritu, etcétera. No lo he puesto todos, es una muestra para que veamos. Entonces, yo distingo los dones entre naturales, que todos poseemos capacidades, y dones sobrenaturales. Vamos a explicar esto un poco más. Diferencia entre talento natural y don espiritual. Bueno, como digo, todos nacemos con talentos naturales, los cuales nos ayudan en nuestro desempeño en la sociedad. Unos son maestros, otros tienen oficios, otros son artesanos, otros son administrativos, etcétera. Lo que también use usted, etcétera. Pero el don espiritual es aquella facultad excepcional que el Espíritu Santo da al cristiano
para un trabajo específico en su servicio, en la obra, en el cuerpo. Puede ser que yo no tuviera la capacidad natural de enseñanza antes de ser cristiano, y Dios me capacita en un momento dado porque dentro de la comunidad eclesial donde estoy o en la sociedad donde estoy, eclesial en el contexto que sea, se necesita ese don y Dios me lo da. Pero no lo tenía antes, no, por eso es sobrenatural. Es una capacitación extra que el Señor me da porque en su iglesia, en ese momento preciso, se necesita de esto. O Dios me capacita con una inclinación al servicio, la cual no tenía antes de ser cristiano. Y he conocido personas así. He conocido, de hecho, en la iglesia donde nos congregamos, hay una persona que antes de ser cristiano, pues, no, era una, como dice él, mal gente. Él mismo dice. Y ahora tiene un cargo en la iglesia donde sirve y él se realiza como persona por medio de ese don que el Señor le dio, el cual no tenía cuando no era cristiano. Es un don sobrenatural. O de pronto puedo comprender y discernir situaciones que no comprendo muy bien, pero las entiendo. De pronto digo, un día Dios me lo ha dado, yo no lo pedí, pero Dios sabe que hacía falta dentro de la comunidad eclesial donde estoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios da como quiere, donde quiere, a quien quiere, cuando quiere. No está en la Biblia, pero creo que los dones, igual que se dan, se retiran. Porque creo que los dones son, bueno, creo no, lo dice la palabra del Señor, son para edificación. Por ejemplo, imaginémonos que somos una congregación, ¿ok? Y en nuestra congregación hay maestros, hay evangelistas, pero no hay personas que hagan de misericordia. Y Dios, dentro de cualquiera de nosotros, puede darlo. Y resulta que usted un día se levanta y dice, siento ganas de hacer esto, pero yo no era así. No quiere decir que ese don vaya a ser permanente para usted. A lo mejor hacía falta en ese momento y dentro de 5 años usted ya no lo tiene y tiene otro. Quiero decir, esto no viene reflejado en la Biblia, es mi interpretación. Usted puede diferir de mí, con mucho gusto le voy a dar un abrazo, le voy a dar la mano, somos hermanos, está bien, pero es lo que yo creo. O soy misionero, fíjese, hermanos conservadores, fíjese. O soy misionero y necesito comunicarme con las personas en otra lengua. Y Dios me capacita para ese idioma. He conocido un guatemalteco que se fue a Oriente, no aquí, a Oriente Medio, perdón, a Oriente Medio, la primera vez que iba, y él dice, mira Raúl, yo no sé cómo, pero yo necesitaba comunicarme con esas personas, yo hablaba en mi lengua y ellos me entendían. Dios puede hacerlo, ¿por qué no? Ojo, eso que he dicho ahora mismo no es lo que hoy se llama don de lenguas, es muy distinto. Pero esto yo lo he escuchado de primera mano de personas en las cuales confío plenamente. Y hay cierta controversia entre talento natural y don espiritual, ya que entre pensadores y teólogos se debate qué relación existe entre ellos. ¿Qué es esto de don espiritual, talento natural? Creo, personalmente, que los talentos que Dios nos da naturalmente cuando nacemos son regalos, indiscutiblemente para mí son regalos que Dios hace a la humanidad. Y son potenciados cuando le servimos una vez que somos cristianos. Dios nos usa según las capacidades que cada uno de nosotros tenemos. Otra cosa es que nos dé algo sobrenatural. Si yo, como he dicho antes, si yo no soy maestro, ahora Dios me capacita y tengo facilidad de comunicar.
lo cual antes no tenía. He conocido personas así. En ambos casos, talento natural o don sobre espiritual, como queramos llamarlo, para mí son regalos que Dios hace. Creo eso. Usted puede creer otra cosa, somos amigos. Y todos poseemos dones. Usted posee dones. O a lo mejor usted dice poseer un don que no tiene. ¿Por qué digo esto? Al igual que en Corinto pasa hoy, a veces queremos los mejores dones, como dice Pablo. Busquen los mejores dones. ¿Qué es eso? Me da a mí que los mejores dones para nosotros son aquellos dones que son más sobresalientes, los que me reportan glamour. ¿Quién quiere estar fregando? O fregando no, fregando aquí es fregar. ¿Quién quiere estar limpiando las escaleras de la iglesia? No lo digo como, pobrecito el que lo hace. No, pero todo el mundo quiere estar aquí con el poder de la corbata. Como dije antes, hoy no llevo. Hoy no tengo poder. ¿Me entiende? Y buscamos esos dones. Mire, de verdad, donde yo estaba, esto se está grabando, bueno, no voy a decir nombre. Una vez, no voy a decir la zona, el lugar geográfico del planeta llamado Tierra. De verdad, había una persona que se empecinaba en ser violinista. Y no era. Y se puso a... Y esa persona decía que lo hacía con todo su corazón. Bueno, USA también tocó la carreta con todo su corazón y Dios lo mató. No era su don. Y se empecinaba. ¿Por qué? Porque quería ser violinista. Pero no es tu don. Bueno, ustedes saben, ¿cuántos y cuántas han querido cantar en el coro de la iglesia? Pero no tienen. No pueden. Ahí el hermano ha alzado la mano. Usted ha querido hacerlo. Y no quieren. Y no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no es su talento natural. Entonces, normalmente buscamos dones que nos reportan beneficios a nuestro ego. Y no lo hacemos con el pensamiento de edificar a la iglesia, sino de edificarme a mí mismo. Entonces la pregunta sigue. Bueno, no es pregunta, todos poseemos dones, yo le lanzo la pregunta. ¿Sabe usted cuál es su don? No el que usted quiere que sea, sino el que Dios le ha dado. Si yo no soy predicador, bueno, pues mira, no soy predicador. Me tengo que hacer, o tengo que preguntar a los hermanos, o quien sea, o a Dios, ¿cuál es mi don? Pero no empecinarme con algo que no soy ni tengo. Eso pasa, ¿verdad? Ahora, ¿qué no son los dones? Bueno, pues los dones no son uniformes. Pablo enseña que los dones son de diferentes formas, diferentes clases. Hay diversidad. Primera de Corintios 12:4, lo pueden ver. Tampoco son cargos. Ay, me dio el hermano. Tal vez usted sea obispo de la iglesia, que no es pastor. Para mí, pastor no es un cargo, es un don. Anciano u obispo es un cargo eclesial. Pero confundimos. ¿Quién es usted? Yo soy pastor. Y está diciendo, soy el líder de la iglesia. No, eso es obispo. Una mujer puede tener el don de pastor. Porque es un don, no es un cargo. O diáconos. Estos son oficios, como Pablo lo dice. Y estas funciones son funciones que las personas desarrollan en la iglesia, pero no son dones. Y obviamente la persona que desarrolla este oficio necesita un don que apoye o respalde el oficio o el trabajo que está haciendo. Pero no es un don. Hay personas que son obispos y diáconos, y no tienen el don. Yo conozco diáconos
que son más serios que una cebolla. No tienen el don de servicio, pero son diáconos. Entonces, no tenemos que confundir el don espiritual con el oficio eclesial, ya que hay hermanos que no tienen cargos en la iglesia, pero sí tienen dones. El punto es, usted, si es líder, o pastor, o anciano, o obispo, o avispa, no, lo que sea que tenga de cargo en su iglesia, tiene que pensar una cosa. Hay hermanos en nuestra congregación que no están desarrollando cargos oficiales, digámoslo así, pero sí tienen dones y no los estamos viendo. Esto ya es la primera lanza que le envío. Usted, pastor, revise en su congregación aquellas personas que no tienen cargos, pero sí tienen dones. Y también revise a aquellas personas que no tienen dones y tienen cargos. Y despídalos. No, póngalos en el lugar adecuado. Y así la maquinaria funcionará. Dicho esto, tampoco son ministerios, porque confundimos. El ministerio no es un don, hermanos. No es un don. Es una vía para el ejercicio de dicho don. El ministerio de la música, y salen ahí todos los papagayos, y no saben cantar. No tienes el don. No tienes. Siento si hay algún papagayo. Yo quería cantar, pero Dios no me lo dio, entonces yo también estuve ahí. No, tuve que ver que yo no sé cantar. Pero usted me entiende, entre broma y broma, usted me entiende. ¿Qué son los ministerios? Son distintas áreas en las que se divide el trabajo de una iglesia local. Son servicios a la comunidad. Y estos servicios requieren de un don especializado para cualquier área a desarrollar. Si tenemos un don de, no sé, de enseñanza, por favor, pongamos a personas que son capacitadas por el Espíritu Santo y capacitadas intelectualmente también. Porque he conocido personas que dicen, no, yo no necesito, Dios me revela. A mí también Dios me revela, pero sí necesito esforzarme, como Esdras. ¿Se acuerda? Inquirió diligentemente en las Escrituras para enseñarlas al pueblo. Ahora, ¿quién recibe el don espiritual? Bueno, sabemos que el don lo da el mismo Dios, el Espíritu Santo. Pablo dice que Él es el que efectúa estas cosas, repartiendo a cada uno como Él quiere, no como yo quiero, no como Él quiere. Y se puede resumir en dos tipos de receptores. Uno, todo cristiano nacido de nuevo, ahí no hay duda. La palabra ha dicho que todos, el Espíritu Santo reparte a todos. Pero el segundo es personas que son llamadas para una misión especializada. Por ejemplo, el que es misionero transcultural tiene que tener, tiene un llamado especial del Señor, pero el Señor tiene que capacitarlo de una forma especial. No es lo mismo el pastor local que el misionero que se va a India. Necesita un don, una capacidad especial. Entonces, yo lo catalogo en dos tipos de receptores. Todos, y aquellas personas que tienen un llamado especial. Que no significa que ese don sea para siempre, sino para una misión específica. Y hay circunstancias cuando la misión se termina, que yo lo he escuchado y me han dicho, Dios me dio otro don, porque ya no necesitaba el don primero que me dio, porque ya no estaba en la zona geográfica donde Dios me puso.
Entonces, no podemos cuadricular los dones porque son diversos, son plurales, son de distintas formas. ¿Cuántos dones existen? Bueno, tenemos aquí varias de conocimiento, de profecía, de generosidad, de fe, de sanidad, de servicio, liderazgo, cuidado, discernimiento de espíritus, enseñanza, misericordia, lengua, sabiduría, exhortación, interpretación, administración, evangelista, etc. ¿Pueden existir dones que no vienen en la palabra? Sí. Sí, yo digo que sí. Pablo ni Pedro quisieron hacer una estructura numérica limitada de dones, diversos dones, y pusieron los que habían, pero Dios puede dar otros. Por ejemplo, el don de misionero. No, pero hermano, eso no viene en la Biblia. ¿Y qué? Pero es un don, es un llamado, es una capacidad que la persona necesita para hacer la misión en otro lugar. Por ejemplo, ¿sí? Pablo, tal vez podría considerarse cuando el apóstol Pablo y Bernabé estaban en Antioquía para ese don específico de misiones. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio que los he encomendado. Entonces ellos oraron por ellos y los despidieron porque era un don. O sea, no había más que hacerle caso al Espíritu. Era un llamado, el Señor les regaló ese llamado, porque son llamados. Y ese llamado trae detrás una capacidad, una capacitación, una capacidad, una destreza. Pero el maestro mío de allá del español nos ha enseñado de que el don viene siendo una capacidad. Hay que capacitarse. Claro, claro. Entonces, nosotros desarrollamos diferentes dones, tiene una capacidad que tengamos. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Esto no es decir... Exacto, tenemos que diferenciar. Como he dicho al principio, y usted no tiene por qué pensar como yo. Pero yo creo que todos tenemos dones, talentos naturales y son capacidades. ¿Pero de dónde viene? De Dios. O sea, también a los inconversos. Por favor, claro que sí. Todos tenemos imago Dei, imagen de Dios en nosotros. Todos. Todos. Pero luego están también otras capacidades que dice usted, ¿de dónde salió? Pues Dios la dio. Ahora, por supuesto, usted dice, bueno, yo creo que Dios me ha dado el don de la enseñanza. Bueno, capacítese en la Escritura. ¿No? O sea, no. Uy, ¿qué pasó? Oh, con lo que me costó bajar esto. ¿A dónde? Ahí, esa, ok. De todas formas, esto se lo voy a dar el último día. Pero bueno, si quiere gastar carrete... Ah, bueno. Hermano, disculpe, también puede darse de que una persona no cristiana puede ser un buen maestro, pero cuando llega a la iglesia, se integra al cuerpo de Cristo, no tiene esa misma gracia para poder... Bueno, gracia es otra cosa. Sí. Esto era lo secular y acá es algo diferente. ¿Por qué no? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué no? Pues sí podría ser. Porque tenemos que entender que alguien no cristiano puede ser un excelente maestro en su área y luego se hace cristiano y el tipo no conecta, no. Entonces, no tiene por qué ser directamente proporcional. Yo soy maestro, conozco maestros en lo secular que no son maestros bíblicos. O sea, ¿por qué no? Hermano. Sí, en la iglesia donde me inicié, llegaron dos señoritas, excelentes como maestras seculares, y daban la clase en la escuela dominical. La sorpresa fue que al año, después de estar dando las clases, entendieron la Biblia y se convirtieron a Cristo. Okay. ¿Sí? Eran maestras seculares, tenían gracia,
Sí, Podían explicar bien la lección, Sí. pero no eran cristianos. sí, Cuando se convirtieron, la clase fue más vivida sí, sí. que solo enseñar. Igual que hay teólogos que no son cristianos. Sí, sí. Teólogos hay que no son cristianos. Y son maravillosos teólogos, pero no son cristianos. Conocen la Biblia, conocen las Escrituras. No son cristianos. Tienen esa habilidad natural. Sí, por eso. Puede también pensarse, hermano, de que como Jesús dio dones, le dio a Judas el don de apóstol, y Judas era hijo de perdición. Y también hay pasajes como aquel que dice, echamos fuera demonios en tu nombre, pero no era hijo de Dios. ¿Judas echaba demonios? Yo digo que sí. Era uno de los 12. Tuvo el llamado. Hacía milagros. Pero luego... Porque Dios da a quien quiere. Sí. Igual que da, quita. Y al igual que da, quita. Ese es el punto. O sea, no hay un versículo específico, pero sí podemos ver patrones ¿cómo se dice? Ideas ahí sueltas que podemos decir, mira, pues sí sucede. Pero no busquemos un versículo específico, por ejemplo, no fumarás. No hay. ¿Sabe? Muchas personas dicen, no, si no hay algo específico o no. Por ejemplo, esto no es específico, pero por ejemplo, en el caso de Judas, yo estoy seguro que él echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. Yo estoy seguro, era uno de los 12. Entonces, profecía. Bueno, vamos a ir muy rápidamente sobre esto porque lo que nos interesa hoy es ver un poco si los dones espectaculares son para hoy o no son para hoy. Kittel, en su compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento, dice que profecía, en el mundo griego, el profeta era aquella persona que declaraba cosas impartidas por los dioses mediante inspiración directa en respuesta a preguntas o necesidades que las personas tenían. Por otro lado, en el Antiguo Testamento, el profeta o vidente era la persona que recibía de Dios un mensaje, y generalmente para juicio y arrepentimiento, ya que el pueblo se apartaba de Dios, como todos sabemos, y no vamos a profundizar en eso. Según Romanos 12, la palabra es profeteian, que significa hablar o declarar la voluntad de Dios. Profetizar en el Nuevo Testamento no es una predicción futura, como sucedía en el Antiguo Testamento, sino, como dice Pablo en 1 Corintios 14, 3, 4, es un mensaje para edificar, exhortar o consolar al hermano. Esto nos lo vamos a saltar porque es más de lo que hemos dicho, ¿ok? Servicio. Diaconían. Este don es un amor especial por servir al prójimo en sus diferentes necesidades. ¿Todos nos tenemos que servir? Sí. Dice la palabra del Señor que sí. Pero hay personas que tienen esta necesidad por hacerlo. Como este hermano que le he dicho antes. Su ministerio en la iglesia es visitar, consolar, animar, servir en las diferentes necesidades que hay. Y si no lo hace, no se siente realizado. Y antes, como dice él, era un mal tipo. ¿Cómo es eso ahora? Es un don necesario que el Señor reparte en su iglesia para la edificación de los cristianos. ¿Todos los cristianos somos llamados a servirnos? Sí, como he dicho antes. Pero hay cristianos que tienen este don y sirven de una forma con gracia. Una gracia adicional. Este don es un don muy necesario en la iglesia, ya que ayuda a que los hermanos tengan un soporte importante en sus vidas diarias por medio de cristianos interesados en ellos. ¿Está usted orando, pastor? ¿Ora usted para que el Señor reparta en la congregación donde usted lo tiene este don de servicio? Y casi siempre la respuesta es no. ¿Por qué? Porque creemos que los diáconos son los que sirven. No, los diáconos son personas normalmente que hemos levantado para que hagan esta labor que nadie quiere hacer. No, no es así. Es un don. Un don de los más
necesarios. Más que sanidades, más que lenguas, más que otros dones espectaculares. Me atrevo a decir que después del don de enseñanza y de evangelización es el más necesario. ¿De qué nos sirve una iglesia donde esté llena de maestros y nadie se sirva? ¿De qué nos sirve? De nada. ¿De qué nos sirve una iglesia llena de excelentes expositores de la palabra, pero nadie se exhorte, nadie se ministre, nadie te diga, ¿cómo estás, hermano? Te he visto llorar. De nada. Y si este don no hay, y si una congregación local no es una congregación que se distingue por el amor, no se cumple aquello que dijo Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos. Si tuvieran maestros y profesores entre ustedes, ¿a qué no? No. Si tuvieran amor unos con otros. Es una incongruencia estar predicando el evangelio en un mundo de odio y decir, Dios te ama, cuando no nos amamos. En la grandeza del servicio, la enseñanza de Cristo, digo, ¿quién es el mayor? El que sirve. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, buen punto ese. La pregunta sigue. ¿Usted pide a Dios como líder que Dios levante siervos? No, queremos que venga un baterista, porque nos falta el de la batería que se fue a la otra iglesia. Y nos quedamos sin batería. Y sin batería, pues la gente no danza, sin ritmo. No, ¿qué ritmo? Es importante, sí, por supuesto. Pero pedimos cosas superfluas. Esto, servicio. El hermano que barre el templo. El hermanico, y no sabe predicar, pues por lo menos que haga algo. Es lo que pensamos. Es lo que pensamos. 3 minutos. Bueno, 2 minutos voy a ir con esto. No es correcto hablar de uno, pero no lo hago para gloriarme, de verdad. Si usted piensa así, no lo haga. Es como un testimonio. Cuando yo vine a Guatemala, justamente esto fue lo que varias personas me dijeron antes de salir de mi país. Siervo. Y yo decía, ¿qué le pasa a este hombre? Siervo. 2 o 3 personas diferentes me dijeron, siervo. Cuando vine aquí a Guatemala, lo primero que me dieron para trabajar en el seminario fue ahí, limpiando inodoros. Limpiando inodoros. Los regalos de cada uno de ustedes. Los conozco. Y alguien me dijo, si en lo poco eres fiel, Dios te colocará en otro lugar. El problema es que denigramos aquellos actos de servicio que no son tan glamurosos. Porque ¿quién quiere estar limpiando los regalos de otros? Nadie. Pero es un servicio. Como digo esto, digo otra cosa. Así que cuando vaya a su congregación y vea al hermanito o la hermanita que está haciendo lo que otros no quieren hacer, anímelo, porque ese servicio es importante para su congregación. No pidamos tantos dones espectaculares, pidamos en la iglesia más siervos, más siervas, porque solamente por medio del servicio un mundo que se odia puede ver que el cristianismo es otro rollo, que el cristianismo funciona, porque es algo que emana amor por el prójimo. Pidamos más personas así. Pidamos que Dios nos dé ese don también a nosotros, para servir, no solamente para ponernos una corbata. Siento si esas palabras suenan duro,
Pero hermanos, es que hoy nadie habla estas cosas, o muy pocos las hablan. Todo el mundo queremos iglesias grandes, pero ¿llenas de quién? Ese es el punto. Si tuviéramos una iglesia de 50 personas y las 50 fueran siervos, eso explotaría donde estamos. O sea, provocaría un fervor en la comunidad porque se mostraría el amor de Cristo. Dones de enseñanza. Sabiduría, conocimiento, enseñanza. Dones necesarios para la interpretación de la palabra de Dios, junto con el oficio de maestro. No vamos a detenernos mucho en esto porque sabemos y no es algo que... Únicamente, lo que sí me quiero detener es en esto. Este don no quiere decir que la persona tenga la habilidad, como ha dicho el hermano, de saber todo. No, requiere estudio, dedicación, como Esdras hizo, y eso significa y se llama esfuerzo. Y algo que requiere esfuerzo es algo que cansa, que no es muy agradable. El punto es, hermano, hermana, ¿cuánto tiempo usted le dedica al estudio de la palabra? ¿Es pastor? ¿Es líder? Bueno, yo no tengo cargos en la iglesia. No, pero predica a otros, ¿verdad? O deberíamos hacerlo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al estudio de la palabra? De oración, reflexión, meditación. Don de fe. Vamos a pasarlo también porque no todos sabemos lo que más o menos es. Pero bueno, por si acaso hay alguien que no. Este don de fe no se está refiriendo a la fe salvadora, obviamente, porque si no tengo fe salvífica, no soy cristiano. Partimos de ahí. ¿Qué significa este don de fe? Según algunos eruditos, se piensa que se refiere a una fe sobrenatural en momentos determinados. O sea, una fe sólida que cree que Dios hará algo puntual. ¿Se recuerda cuando Pablo estaba camino a Roma en el barco y estaban a punto de naufragar? Que Lucas dice, casi nos morimos, perdimos la esperanza. Y Pablo se levanta y le dice, y les da ánimo a la gente. ¿Por qué? Él dice más adelante, porque me lo reveló. Y tuvo ese añadido de fe sobrenatural que dio ánimo a otros y estaban en la misma situación. Se iban a espichar. Jesús dijo, ¿dónde está? Los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús les dijo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, lo que implica, o se puede deducir, que la fe puede ir en aumento. Él dijo un grano de mostaza, dijo algo físico, algo medido, muy pequeño por cierto, sí, pero algo medido. Y ese grano de mostaza, esa fe como grano de mostaza para Jesús era algo espectacularmente grande. Quiere decir que la fe puede aumentar. La confianza en Dios puede aumentar. Entonces, eso es el don de fe que algunos eruditos piensan. ¿Ok? Vámonos aquí. Esto es lo que más nos interesa. El peligro del péndulo. Ciertos dones descritos en las Escrituras han dado este fenómeno. Ir de un lado hacia el otro, como el péndulo hace. Las iglesias más conservadoras, entre comillas, piensan que ciertos dones no son para ahora. Y otros hermanos creen que todos los dones están operativos. De nuevo, péndulo. ¿Qué dice el péndulo? Que no hay un equilibrio. Y lo que se busca es un equilibrio. Porque si estoy en un extremo, pues soy extremista. Y si estoy en otro extremo, pues soy otro extremista. Entonces, estar equilibrado es lo que me va a hacer poder caminar sin caerme. ¿Qué ocurre entonces con los dones más espectaculares? Lenguas y sanidades. ¿Qué ocurre? ¿Han cesado? ¿Se dan hoy, como afirma cierto sector de la iglesia? Y digo de la iglesia, ¿por qué? Porque son hermanos. No nos olvidemos. Tanto conservadores como no conservadores somos todos hermanos. Entonces, vamos a intentar responder adecuadamente a esto. Y un poquito de historia. Los escritos posteriores a la era apostólica contienen pocas pruebas
y esto es importante, de hechos milagrosos. No existe casi evidencia en la historia del cristianismo. No existe. Estos dos escritores, historiadores, dicen que los relatos sobre sanidades en los siglos II y III eran vagos. La mayoría de los escritores no afirmaba haber presenciado milagros en el siglo II y III. Orígenes dice, los milagros comenzaron con la predicación de Jesús, se multiplicaron después de su ascensión, o sea, con los apóstoles, y luego decrecieron. Año 216. Entonces, la historia muestra un decrecimiento, no lo digo yo, o sea, esto es la historia, muestra un decrecimiento en estos dones espectaculares. ¿Hay posibilidad de continuidad de los dones espectaculares en la iglesia post-apostólica? O sea, después de los apóstoles hasta donde estamos nosotros. Bueno, realmente no existe una respuesta clara. No existe una respuesta clara. Los que dicen, no, sí cesaron, bueno, no hay una respuesta clara. Y los que dicen, sí son vigentes, no hay una respuesta clara. De verdad, no hay una respuesta clara. Si hubiera una respuesta clara, no habrían tantos puntos de vista. Porque lo claro es claro. Blanco es blanco y no es gris. ¿Ok? Entonces, por otra parte, no se encuentran, y esto es ya en el Nuevo Testamento, no se encuentran a miembros de la iglesia, salvo a los apóstoles, haciendo sanaciones. No, no se encuentran. Ellos no hacen sanaciones. Los apóstoles sí, cuando iba al templo de la Hermosa, ¡pum!, y levanta al cojo. ¿Quién lo hizo? Pedro. Pero en el Nuevo Testamento no vemos hermanos que hagan sanaciones. O sea, hermano, y usted puede decir, bueno, es que tú no eres carismático, y el conservador dice, no, estoy ciñéndome al Nuevo Testamento, de verdad. Aunque también es cierto que el Nuevo Testamento no nos dice que ciertos dones dejarán de existir. Tampoco nos lo dice. No lo dice. No hay una enseñanza específica de que ciertos dones que aparecían en el Antiguo Testamento cesaran en algún momento de la historia, pero tampoco las Escrituras enseñan claramente que toda actividad milagrosa o espectacular dentro del Nuevo Testamento tuviera un propósito convertirse en normativo para toda la Iglesia. Tampoco lo dice. Entonces, ¿qué? Bueno, vamos a analizar someramente algo. Analizando las lenguas, por ejemplo, ¿para qué servían? Romanos 12 dice, ¿dónde estoy? 12:28. No, he copiado mal esto. No, perdón. Primera de Corintios, me equivoqué. Primera de Corintios, perdón. Operaciones milagrosas, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro distintas lenguas, a otro distintas interpretaciones de lenguas. Y el 12:28 dice, y a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, después los que hacen dones de sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto viene en el Nuevo Testamento, esto es escritura. Entonces, vamos a analizar las lenguas, someramente. ¿Para qué servían? Bueno, algunos eruditos no se ponen de acuerdo. No, algunos no. Entre eruditos no se ponen de acuerdo. Ahí, pues, no sabemos. Pero hay algunos principios que sí nos podemos extraer alguna idea. En Hechos 2 dice que sirvieron para hablar las maravillas de Dios, como ya estuvimos viendo anteriormente. Por otro lado, en Romanos... Otra vez con Romanos, no, 1 Corintios 14:2, parece ser que eran para la adoración personal. Aquí dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Dejo ahí el texto. No hagan caso de Romanos, que lo puse mal. Otros dicen, o parece ser que en la iglesia primera servían para dar mensajes a las personas siempre con intérprete. Lo vemos también aquí en Romanos, no, en 1 Corintios. Ahora,
Parece ser que eran para hablar las maravillas de Dios, y tenemos un registro en Hechos, es real, está ahí. En 1 Corintios 14 dice que parece ser que eran para la adoración personal. Puede ser. El texto lo dice. Otro punto puede ser que era para dar mensajes de Dios a la congregación siempre que hubiera intérprete. También lo dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿para qué eran concretamente? Para eso. No podemos decir, para esto no. No, para esto. La Biblia dice. Ahora, este punto, hay muchos hermanos, yo he escuchado y me han dicho, que ellos usan las lenguas para su momento de oración. ¿Ok? Servían las lenguas para hablar con Dios en privado, y algunos hermanos se acogen a este texto de 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu habla misterios. Yo tengo un problema con eso, porque o el hermano está correcto o Pablo está incorrecto, y creo que Pablo no está incorrecto, entonces es el hermano que interpreta incorrectamente. No, las lenguas para mí son para hablar con Dios en privado, y Pablo lo dice en 1 Corintios 14:2. Bueno, tengo un problemita. Puede ser, no digo categóricamente que no, puede ser, pero me resulta extraño que el mismo Pablo diga como inservible a hablar cosas a Dios que no entiendo. Me resulta raro. Versículo 14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Dice Pablo en el mismo capítulo. Y el 15 dice, ¿entonces qué? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. El punto de estos capítulos parece que los hermanos de Corinto buscaban sobresalir con algunos dones espectaculares. Y lo dice el mismo Pablo en el mismo capítulo. Mire el versículo 12. Así que también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, eso es muy enfático. Está diciendo, ustedes buscan ansiosamente dones espectaculares. Procuren entonces también abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es una reprimenda. Les está diciendo, bueno, ya que ustedes buscan los dones espectaculares, busquen entonces también edificar, no sobresalir. Mire el versículo 20, dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Por qué le dice eso? Porque había personas que estaban buscando sobresalir entre ellos, buscaban los dones para, yo soy, tengo más lenguas que usted, tengo más profecía que usted. Y Pablo dice, no es así. Entonces, me parece que Pablo les da un argumento en la incoherencia que ellos mostraban en el uso de las lenguas. Un uso aparentemente para ensalzarse. Y Pablo les dice que no sirve de nada que hagan alarde de lenguas en oraciones cuando ellos mismos ni las entienden. Romanos 14:14, 1 Corintios 14:14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no comprende. Eso es lo que parece que estaba sucediendo. Bueno, entonces, lenguas angelicales. 1 Corintios 13:1. ¿Lo han escuchado ustedes, las lenguas angelicales? Claro. Dice Pablo, dicen, no, pero está aquí. Ok, vamos a ver lo que está aquí. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, eso es Pablo, lo dice. Vengo a ser como el bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Pero sigue. Porque las personas que dicen, no, las lenguas angelicales se quedan solamente en ese texto. Pero esto sigue. Y si tuviera profecía y entendiera, ojo, fíjese lo que dice, todos los misterios y toda ciencia, si tuviera toda la fe,
De tal manera que removiera montañas y no tengo amor. No es así. Primera de Corintios, tenemos que entender el contexto de la carta. Es una carta donde Pablo no está aprobando, sino corrigiendo abusos. Pablo no está diciendo aquí que existiera un idioma angelical. No, hermano, si lo dice, mira, si yo hablase en lengua... No, hermano, no lo dice. Porque la estructura gramatical denota un tropo, o sea, una figura del lenguaje, para exponer una idea. O sea, Pablo lo que está haciendo es una hipérbole, una exageración, para exponer su argumento. Un caso extremo para exponer la idea central. O sea, si yo tuviera toda la ciencia, no la tiene, es una exageración porque está queriendo hacer énfasis, ¿dónde? En el amor. Es una hipérbole. Y si tuviera toda profecía, no puedes tener toda profecía, Pablo. Claro, él sabía, estaba exagerando. Y si tuviera y entendiera todos los misterios, ¿quién puede entender todos los misterios? Dios. Y Pablo lo sabía, pero estaba exagerando, porque estaba haciendo énfasis en el amor. Por otro lado, es una estructura condicional en el griego. Y esa estructura condicional está diciendo, es una posibilidad remota o incierta, lo cual es no segura. Pablo está usando el condicional, lo cual está diciendo, no es seguro, no lo está asegurando. Entonces, se observa por la lógica del argumento de Pablo, que el punto es, y si no tengo amor, nada soy. Él no está hablando de que tenga lenguas angélicas. Él está diciendo, o está exagerando, para llegar al punto principal que es el amor. Sí, hermano. Bueno, coincide en el final, donde dice que el énfasis es donde va a caer el apóstol Pablo acerca del amor. Pero como también en el 2 está hablando de los dones, lo repite nuevamente en el 13 cuando dice, si yo hablase lenguas, dejémoslo ahí, sean angelicales o humanas, hay un don de lenguas atrás. Sí. Y si entendiese todos los misterios, Sí. hay otro don allá que habla de discernir. Y dice, y si tuviese toda la fe, de tal manera, hay un don. Lo que hemos visto antes. Y si dice, y así, si diese mi cuerpo para ser quemado, etcétera, está haciendo también referencia a los dones anteriores que mencionó. Está hablando de dones. Entonces, pero él nos dice, por nuestro un camino más excelente de cualquier situación que ustedes quieran agarrarse, de que es tan poderoso. Sí, totalmente de acuerdo. Pero el punto, que muchos hermanos en el capítulo 13, versículo 1 dicen la existencia de lenguas angélicas, en el marco de las lenguas. No es así. Sí está hablando de lenguas cognoscibles, por eso dice que tiene que haber intérprete. Cuando habla de las lenguas angélicas es una hipérbole, lo que está usando, una exageración para llegar al punto principal que no había, y que ese era el problema de los dones espectaculares, que no había amor. Por eso está llegando a este punto. Entonces, no son lenguas angelicales. ¿Sí? Ajá. Incluso nos mandaron, me recuerdo yo, a recibir, porque ahora supuestamente reabrieron escuela de profetas. Sí. Basándose a Elías y todo eso. Sí. Entonces ahí se le enseña a la gente que es el profeta, cómo son las lenguas, cómo tiene que repetirlas, o sea, sería todo un instructivo. Ajá. Ahora, el asunto está aquí de que cuando uno ve el pasaje, como usted lo está viendo, uno dice, bueno, entonces, ¿qué hay? Como dice, paquete que trae lo que me dijeron. O sea, obviamente yo en lo personal tuve que hacer el cambio en todo el asunto. Ahora, el problema es este, de que las personas toman sacralizan tanto esto, esto es intocable. O sea, claro. Cada vez ya dice que son lenguas angelicales, así es el mundo. Exacto. Ahí no hay razonamiento, ahí no hay Exacto. no hay nada. Exacto. Entonces, es un conflicto, por lo menos yo he visto esto, que cuando las personas no aplican de esa manera esto, Claro. a veces dicen, usted ya no predica aquí. Claro. La pregunta es, si yo tengo la fe como un grano de mostaza, ¿puedo mover una montaña al mar?
Es una exageración. Cristo estaba dando un mensaje detrás de esa hipérbole. El punto es, no podemos tomar lo que no es literal, o lo que es un tropos, o lo que es una figura del lenguaje como algo literal. Es incoherente. O sea, por mucha fe que tenga, yo no puedo decir a la montaña, plántate en el mar, porque lo dijo Cristo. No, tenemos que entender la Escritura, tenemos que interpretarla, tenemos que hacerle una exégesis, una hermenéutica. O sea, no es, aquí dice y dice. Bueno, papi, entonces, también dice que vamos a ser dioses. ¿No? Hay que interpretarlo. Entonces, lo que trato de enseñar con esto, mi punto, es que no se ha hecho una adecuada exégesis al texto. No se ha hecho una adecuada exégesis al texto. Y dejamos de ver que es una figura del lenguaje, la cual está llevando a un punto central, el amor. Hermano, termino con esto. Bueno, muy rápidamente, porque ya son y 31. Sí, pero sí, han hablado sobre ese punto, pero algunas personas que se acogen a ese texto está fuera de contexto, porque es otro rollo totalmente distinto. Sí, yo sé la idea. Entonces, hay muchas personas que cuando hablan de lengua angelical es a esos gemidos. De nuevo, como me decía un profesor, ¿qué tienen que ver las churras con las meninas? No lo sé. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Muy rápidamente. Pues se lo voy a decir con esto. Entonces, voy a responder a eso. ¿Muestran las Escrituras evidencia de cese de lenguas o milagros? Pues no lo sé. Si usted espera que le diga un sí o un no, lo defraudo. No lo muestra. No lo muestra. Usted conservador, ultraconservador, es una... Dicen, sí, lo muestra. Usted, no, sí, cesaron, ultrapentecostal, no cesaron. No lo sabemos. No lo sabemos. De nuevo, si fuera claro, no habría varias interpretaciones. Si hay varias interpretaciones, es porque no es claro. 2 más 2, 4. Nadie replica, nadie dice 5. ¿Por qué? Es claro. Tiene lógica, es coherente, no hay discusión. Ahora, me voy a robar unos minutos, pero como usted no tiene prisa, algunas pautas para responder a esto. ¿Cesan las lenguas? ¿Cesan los milagros? Bueno, no tengo algo explícito que diga sí, que diga no lo hay. Ahora, me voy a apoyar en el apoyo, me voy a agarrar al apoyo histórico, el cual dice que sí cesaron, o por lo menos si no cesaron de una, hubo un decrecimiento muy notable, prácticamente se me fue la palabra, no se puede percibir, imperceptible. El apoyo histórico dice eso. La historia del cristianismo dice, cesa, iban cesando, hasta que llegó un punto que no se hablaba de eso. Y si no se hablaba de eso, es que no, parece ser, no voy a decir categóricamente, voy a decir así, parece ser que ya no había. Hasta 1901. Pero hemos estado hablando de 19 siglos sin una evidencia categórica. ¿Okay? Mejor me quedo en esas palabras para no ser dogmático. Si fuere aún estos dones, fíjense cómo lo escribo, se debe determinar por el contenido bíblico cómo es la forma adecuada. O sea, hay que pasar un filtro. Vamos a pensar que sí, pero pasemos un filtro. ¿Es lo que Pablo dice
Lo que hoy se practica, para mí no. Para mí. Para usted podrá ser otra cosa. Para mí no lo es. Entonces, si no lo es, conforme a Pablo dice que se debiera practicar, está fuera del marco bíblico, lo cual me lleva a un resultado. Está mal. Está mal. En el caso que fueran, pero no lo hago como en el marco bíblico, está mal. 3. Dios puede dar el don para momentos específicos, y es un error cuadricular a Dios y decir, no, no hay. Yo digo sí. Yo digo sí. No como se está practicando hoy, pero sí en diversas zonas geográficas, diversos contextos, sí. Yo he visto sanidades. Yo he visto, no he visto, yo he escuchado de misioneros, como el que les dije, yo hablaba y no soy. No cuadriculemos a Dios. Y 4, tenemos que ser sinceros para decir, no lo sé. No lo sé. A modo de conclusión, ¿han cesado las lenguas? No lo sé. La Biblia no dice que sí, tampoco dice que no. De nuevo, es mi pensamiento. El Nuevo Testamento no dice en ningún lugar que el cristiano ore en lenguas. No, dice que no. Sí, Pablo en el periodo, no, dice que no. ¿Dios definitivamente puede dar este don hoy? Sí, para un fin determinado. ¿Han cesado las sanaciones? No lo sé. Pero Dios sigue sanando. Aquí tenemos un hermano, alguien dijo, que hubo una sanación en su familia. No me acuerdo quién fue. ¿Tengo que buscar el don de lenguas? La Biblia dice que no. Pablo dice que busquemos los dones, sobre todo los que edifican la iglesia y no un ego personal. Y sobre todo, paz. Si usted piensa distinto, está bien. Si usted piensa distinto, está bien. Paz. ¿Por qué? Porque no hay algo categórico. ¿Alguien iba a hacer un comentario? Sí, hermano. Me gustaría escuchar su punto de vista a esto. Cuando Pablo dijo, primera Corintios 13, más cuando vengan los perfectos, si se refirió al estado eterno o al cierre del canon. Bueno, no se podía referir al cierre del canon porque Pablo no sabía que había un canon. Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni el autor de Hebreos, ellos no sabían que estaban escribiendo para un canon. Ellos estaban escribiendo para situaciones que la iglesia en ese momento padecían. Y las cartas son respuestas a necesidades que las iglesias tenían en ese momento. Por eso yo digo muchas veces, la Biblia no fue escrita para nosotros, y la gente se asombra. ¿Cómo dices eso, hermano? No, la Biblia no fue escrita para nosotros. O sea, Pablo no escribía pensando en mí. Pablo escribía pensando en su momento. Ahora, el Espíritu Santo, eso es otro rollo. El Espíritu Santo lo usó para nosotros, por supuesto que sí. Pero no puede ser para un canon. ¿Por qué? Porque los autores del Nuevo Testamento no sabían que estaban escribiendo la Biblia. A la conclusión que llegan la mayoría de los eruditos es al regreso del Señor, cuando venga lo perfecto. Entonces, es otro texto de los denominados oscuros, pero la mayoría de eruditos hoy piensan que es a la venida del Señor, cuando ya veamos de una forma clara, no como por medio de un espejo y tal, ¿no? Como dice Pablo. Hermanos, siento si alguno estaba pensando que yo iba a decir que sí o que no, lo siento, pero le engañaría si le dijera, sí, hermano, siga hablando en lengua, le engañaría diciendo, hermano, no hable en lengua. No sé, la Biblia no dice
Usted que afirma que sí, no lo puede afirmar categóricamente. Usted que afirma que no, no lo puede afirmar categóricamente. De nuevo, blanco es blanco, negro es negro, y lo que es blanco no tiene forma de discusión. Y cuando hay varios pensamientos es porque no hay algo claro. Hermanos, antes de despedirnos, me parece que hay un hermano que tiene que dar un anuncio. Usted.